En esta sesión vamos a estudiar las oraciones condicionales. Solamente será una primera parte porque voy a explicar conceptos básicos. Hay tres tipos principales de oraciones condicionales. Veamos el primero. Se llaman, la del primer tipo, real conditional o zero conditional. Son las oraciones condicionales reales. ¿Por qué se llaman así? Porque sugiere que algo puede ocurrir con regularidad o que la condición es muy probable que se cumpla. ¿Cuál es la forma que presentan estas oraciones condicionales? En un primer lugar aparece la oración condicional subordinada if o when con el tiempo en presente simple y va seguida de la oración principal con el tiempo en presente simple también. Quería hacer una aclaración respecto a if, que sugiere que algo puede ocurrir, pero tal vez con menos frecuencia que si lo empleamos con when, que sugiere que algo ocurrirá con regularidad. Quiero advertir también que el orden de los elementos de las oraciones condicionales se puede alterar, con lo cual, en primer lugar, aparece la oración principal y en un segundo lugar aparecería la oración condicional. Veamos un ejemplo. If, when I feel tired, I go to bed. Cuando me siento cansada, me voy a la cama. Como veis, podemos alterar el orden de los elementos en la frase y decir I go to bed if, when I feel tired. El uso, ya lo he explicado antes, expresa situaciones reales. Bien, pero nos podemos encontrar con ciertas alternativas a los tiempos verbales empleados anteriormente. Vamos a ver el siguiente cuadro gramatical. Tenemos if más una oración que se va a presentar en presente simple y en la oración principal tenemos un imperativo, una orden. Veamos el ejemplo. If you drink, don't drive. Si bebes, no conduzcas. Voy a analizar ahora otro tipo de oración condicional, también está dentro del primer tipo de oraciones condicionales, se llama igualmente real conditional y la forma de la estructura verbal es muy similar a la anterior. If, en la oración condicional, tiene un presente simple y la oración principal está construida con un futuro simple. Como dije anteriormente, puedo alterar el orden de los elementos y si quiero colocar la oración principal en un primer momento, aparecerá el futuro simple delante y después en la oración condicional, pues el presente simple. Bien, veamos un ejemplo. If I find your wallet, I will tell you. Si encuentro tu cartera, te lo diré. Otro ejemplo. If he gets up late, he will miss the train. Si se levanta tarde, perderá el tren. Bien, el uso que hacemos de estas oraciones es fundamentalmente para expresar unas condiciones que es muy probable que se cumplan. Vamos a ver ahora el segundo tipo de oraciones condicionales llamadas present unreal conditional. Son condiciones no reales. Bien, la forma verbal es la siguiente. La oración condicional presenta un pasado simple y la oración principal viene formada por un condicional simple, es decir, would más la forma simple del verbo o la forma básica, the basic form of the verb, se dice en inglés, es el infinitivo. En este caso, en las oraciones irreales o también denominadas hipotéticas, no podemos utilizar este elemento que he señalado anteriormente, when. Aquí solamente se emplearía if. Veamos un ejemplo de este caso. If I had more money, I would travel a lot. Como os dije, podemos invertir los términos. I would travel a lot if I had more money. Viajaría mucho si tuviera o tuviese más dinero. ¿Cuál es el uso de estas oraciones de segundo tipo? Pues las utilizamos fundamentalmente para expresar acciones o situaciones imaginarias o hipotéticas. Una advertencia que quisiera hacer referente a estas oraciones de segundo tipo es que cuando empleamos el verbo to be y estamos trabajando con la primera o tercera persona del singular, tenemos que utilizar la forma were, no was, ¿vale? Mirad el ejemplo. If I were rich, I would buy a big house. Si yo fuera rico o rica, compraría una gran casa. Veamos otro ejemplo. If she were taller, she would play basketball. Si ella fuera o fuese más alta, jugaría al baloncesto. Por último, vamos a tratar las oraciones condicionales de tercer tipo, que se llama past unreal conditional
o también son llamadas en otras gramáticas las condicionales imposibles, ¿no? Porque indica una condición en el pasado que ya no se puede cumplir. Veamos la estructura verbal de estas oraciones de tercer tipo. La oración condicional con if lleva un past perfect, es decir, el pretérito pluscuamperfecto, en este caso va en modo subjuntivo, más would, más el auxiliar del verbo haber, have, más el past participle. El past participle es el participio, el que aparece en la tercera columna de los verbos irregulares, o bien en un verbo regular habría que añadir ed al final del verbo. Bueno, podemos alterar el orden. Vamos a ver un ejemplo. If I had had more money, I would have traveled a lot. Si yo hubiera o hubiese tenido más dinero, habría viajado mucho. Veamos otro ejemplo. If you had come to the cinema with us, you would have enjoyed a lot. Si tú hubieras o hubieses venido al cine con nosotros, te habrías divertido mucho. Como veis, tenemos el pasado perfecto y el condicional perfecto, que es would más have más participio. El uso, como hemos dicho, de estas oraciones condicionales es expresar una condición en el pasado que ya es imposible de cumplir. Quiero añadir un apartado más en esta sesión de oraciones condicionales llamado Mixed Conditional Sentences. Se refieren a oraciones condicionales en las que no se respeta el patrón seguido hasta ahora, desde el punto de vista de la estructura verbal. Veamos un primer ejemplo. Podríamos encontrarnos oraciones condicionales en las que aparece un past participle, pasado perfecto, y no un condicional perfecto, sino un condicional simple. Veamos el ejemplo. If Peter had seen Mary, he would be very happy. Si Peter hubiera o hubiese visto a Mary, él estaría muy feliz o sería muy feliz. But he didn't see her, so he isn't happy. This one's refer to the present. Vale, pero no la vio, con lo cual no es feliz. Esta oración se está refiriendo al presente. No se dio la primera condición, con lo cual en este presente, ahora mismo, él no se siente feliz. Vale, veamos otro ejemplo. If I had passed all my exams, I would go on holidays. Si yo hubiera o hubiese aprobado todos mis exámenes, me iría de vacaciones. I didn't pass the exams, so I won't go on holidays. This one refers to the future. Vamos a ver, no aprobé mis exámenes, así que no iré de vacaciones. Esta es una oración que en realidad se está refiriendo al futuro. Y tenemos un pasado perfecto, pero no el condicional perfecto, que es el que esperábamos, sino un condicional simple. Veamos más ejemplos de Mixed Conditional Sentences. Podríamos encontrarnos con una oración en pasado simple y luego no un condicional simple, sino un condicional perfecto, ¿no? Un condicional compuesto. If I were rich, I would have bought a nice car and a big house, but I haven't bought any of them. Bien, si yo fuera o fuese rico, me habría comprado un buen coche y una gran casa. Bien, pero no compré ninguno de los dos. Como veis, tenemos un pasado simple, were, con un condicional perfecto, porque ese condicional perfecto me está haciendo referencia a algo que no ha ocurrido en el pasado. If she lived in London, she would have visited her family many times. Si ella viviera en Londres, ella habría visitado su familia muchas veces. But as she doesn't live there, she hasn't visited them. Pero como no vive allí, pues no los ha visitado. En ambas oraciones tenemos una situación hipotética en la que se hace una sugerencia o una suposición sobre algo que podría haberse dado, pero no se dio en el pasado. Bueno, os propongo ahora que veamos una situación un poquito más personalizada, si os parece. Y bueno, os voy a poner como ejemplo un posible cumpleaños mío que fue hace poco. Aquí tenéis la imagen. It was my birthday last Friday. I had liked to go to a concert in Málaga. Me hubiera gustado ir a un concierto a Málaga. However, I didn't go because the tickets were sold out. Sin embargo, no fui porque las entradas estaban agotadas. Vamos a hacer un estudio invertido, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en un primer momento por las oraciones condicionales de tercer tipo, que son las más complejas, pasando por las irreales, unreal conditionals, hasta las real conditionals, que son, digamos, de oraciones más hipotéticas
a más reales, ¿de acuerdo? Vamos a verlo todo con estos ejemplos más personalizados. If I had known about the concert before, I would have got the tickets. Si yo hubiera sabido antes lo del concierto, habría conseguido las entradas. Como veis, tenemos un past perfect, que es el pretérito pluscuamperfecto, con el condicional perfecto, que es would, más el auxiliar haber have, más past participle, que es el participio. ¿De acuerdo? Aquí tenéis la estructura en español. Quería haceros una breve anotación aquí. Si mis explicaciones grabadas van demasiado rápido, lo único que tenéis que hacer es pulsar la pausa y así podríais anotar lo que necesitáis o simplemente ir más despacio para poderlo entender mejor. Vamos a ver otro ejemplo. If I had got the tickets, I would have gone to the concert, but I didn't. Si yo hubiese conseguido las entradas, yo habría ido al concierto, pero no fui. Como veis, estos son casos que no tienen resultado positivo porque no se da la primera condición. Pasamos a situarnos en una hipótesis, en una situación en la que imaginamos algo. Estas son las oraciones condicionales de segundo tipo. Imaginemos que ese concierto al que yo hubiera querido ir se va a celebrar en Huelva próximamente. Veamos la frase. The next concert is in Huelva. Pues aquí tendríamos que cambiar la estructura verbal porque es otro tipo de oración condicional. Veamos. If I went to Huelva, I would see the concert. Si yo fuera a Huelva o fuese a Huelva, yo vería el concierto. Como veis, la estructura verbal es la siguiente. If más el past simple más would más el verbo en infinitivo. Y pasamos ahora al primer tipo de oración condicional, que son oraciones en las que expresamos una situación posible de que se produzca. Imaginemos que yo tengo nuevos planteamientos, propósitos para la próxima vez que haya un concierto. These are my next time resolutions. Next time, if there is a concert in Málaga, I'll buy the ticket soon. La próxima vez, si hay un concierto en Málaga, compraré las entradas pronto. Como veis aquí, los tiempos verbales que empleamos es el presente simple y futuro simple en la oración principal. Y bueno, con esto doy por finalizada estas explicaciones de los tres tipos de oraciones condicionales que existen en inglés.